Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Carlos Soya y os doy la bienvenida a este cuarto programa de esta temporada de Directo Misterio. En el anterior hablamos de ese wolframio y de esa historia poco conocida, que poco se cuenta, de la importancia de la comunidad gallega en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Hoy seguiremos hablando de ello, de esa época. Contaremos la historia de Lola, Amparo y Julia Touza Domínguez. Vías de contacto para poneros en contacto con nosotros: Twitter, @directomisterio, nuestro Instagram, directo_misterio, Facebook, el nombre del programa, y luego nuestro correo, directomisterio@gmail.com, nuestro canal de YouTube, Directo Misterio Oficial. Si poco se comenta, poco se habla de las historias que comentamos la semana pasada, esta, quizás más sorprendente todavía, es la historia de 3 mujeres con un valor increíble de una pequeña localidad gallega que quedó marcada en la historia. Historia de guerra, historia del mayor conflicto mundial hasta la historia. Y es que Lola, Amparo y Julia Touza Domínguez, más conocidas como las hermanas Touza, regentaban el casino y el bar de la estación de tren de la localidad orensana de Ribadavia. Lola Touza montó con sus otras 2 hermanas una red clandestina con la que lograron salvar a más de 500 judíos que huían de la persecución nazi decretada por Hitler. Llegaban a esta localidad a través de la línea ferroviaria Hendaya-Vigo. Las 3 hermanas tuvieron la colaboración de los taxistas José Rocha Freixedo y Xavier Míguez, un barquero, Ramón Estevez, y un intérprete, Ricardo Pérez. Cuando llegaba el tren, previamente señalado de noche o de día, Lola, con el acuerdo cómplice de sus 2 hermanas, se encargaba de atender a los viajeros. Esos viajeros que venían en situación de auxilio. Los escondía en su casa el tiempo que fuera necesario, hasta la noche que veían precisa, en la que los taxistas se encargaban de su traslado a la frontera con el país vecino, Portugal. Las hermanas Touza habilitaron el escondite para los perseguidos
en el kiosco de la estación de Rivadavia y en su propia vivienda. Esta casa contaba con un sótano que estaba disimulado bajo un falso suelo. Simplemente eran unos 20 metros cuadrados, excavado bajo tierra y acomodado para el refugio de los huidos. Aquí comían y descansaban hasta el momento propicio de partir hacia la frontera portuguesa. Hay que decir que las hermanas Touza mantuvieron el secreto de su gesta solidaria durante toda su vida. Incluso para sus hijos, este hecho fue desconocido. El pacto de silencio se mantuvo mientras siguiera alguna de ellas con vida. Nada se haría público por miedo a posibles represalias. Esta historia ha sido rescatada fundamentalmente por los relatos de las personas que gracias a las hermanas se salvaron de la persecución nazi. Hay que decir que la generosidad de estas tres hermanas no acababa con la puesta de los perseguidores en la frontera portuguesa. Si bien antes de pasar les entregaban algo de dinero para que pudieran vivir durante su escapada en Portugal. A esta ayuda económica destinaban lo ganado en la gestión de su propio casino. En la década de los 50 el casino cerró y Lola, Amparo y Julia continuaron con su trabajo en la cantina de la estación. Lola murió el 26 de junio de 1966. Amparo, el 6 de febrero de 1981. Y Julia, el 6 de junio de 1983. Juntas vivieron y juntas están enterradas en el cementerio de Rivadavia. Decir que las personas no judías que ayudaron a los judíos durante el Holocausto han sido reconocidas como los justos entre las naciones o justos gentiles. Entre las personas españolas que ostentan este reconocimiento se encuentran las hermanas Touza. Una vez conocidos los hechos, las hermanas Touza han sido ya reconocidas por la sociedad de Rivadavia y tratando que su legado solidario se ponga en valor. El 7 de septiembre del 2008, la labor humanitaria de las hermanas Touza fue reconocida en Rivadavia con un homenaje póstumo auspiciado por el Centro de Estudios Medievales de la localidad. En la fachada de su casa se colocó una placa en la que se puede leer: "Loitadoras por la liberdad, luchadoras por la libertad". El Estado de Israel ha reconocido a las hermanas Touza en su capital, Jerusalén, con un árbol que evoca la labor de Lola, Amparo y Julia, y se han iniciado los trámites para otorgar a las hermanas Touza Domínguez el título de justas entre las naciones.
¿Os imagináis ese momento en el que llegaba ese tren y ya estaba todo planeado para salvar a esos judíos? Rivadavia habla de estas tres hermanas allá donde preguntes por ellas. Son las más famosas de la localidad. Nadie en todo el mundo hizo lo que estas tres hermanas consiguieron. Lo tenían todo planeado y con ayuda de esos taxistas, de ese barquero y de alguna persona más, hoy son en Israel heroínas nacionales. No hay más que ir a ese cementerio de la localidad de Rivadavia para ver el cariño que se le tiene a estas tres heroínas, estas tres valientes que se atrevieron a desafiar al país que tenía asustado a todo el mundo. Queremos que nos digáis, que nos comentéis qué os parece esta historia. Hay muchos libros en referencia a las hermanas Touza y bueno, como veis, la última falleció en 1983. Ahí empezó a descubrirse esta historia que ellas quisieron mantener en secreto hasta que la última de ellas falleció. La próxima semana entrevistaremos a Simón Casal, director de la película Lobos Sucios, que habla sobre todos esos espías, esas minas de wolframio. Le preguntaremos sobre las hermanas Touza y veréis cómo esta historia, aunque no ha sido llevada al cine, es de auténtica película. Muchos son los mensajes que nos han llegado felicitándonos y apoyándonos por ese primer programa de los 3 que queremos completar sobre la historia nazi en Galicia. Una historia que no sé por qué no se da a conocer. Una historia que ha hecho que, por ejemplo, esa parte de las Torres de Arnedo que hoy en día ya no existen, no se hayan mantenido
no hayan tenido un mantenimiento. Muy cerca de aquí tenemos, cerca de la localidad de Redondela, concretamente en Rande, tenemos el mayor cargadero de wolframio del mundo y se está oxidando. Es peligroso andar por él. Se usa para que influencers, gente que les gusta visitar sitios abandonados, se cuele y graben entre sus hierros, sus chapas, reportajes. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no queremos mantener viva esa historia? Una historia que, a pesar de ser el mayor conflicto mundial, Galicia estuvo presente. Os puedo comentar más datos. Esos submarinos de Hitler que utilizaron los puertos de Vigo y Ferrol como centro logístico para el transcurso de toda la batalla en el Océano Atlántico. Existen sobre ello 23 casos documentados de abastecimiento de sumergibles alemanes en Galicia entre los años 1940 y 1942. Este periodo en el que las manadas de lobos comandadas por el almirante Dönitz convirtieron el Océano Atlántico en un abismo insalvable para los mercantes aliados. En junio de 1940, toda Europa se encuentra bajo el dominio del Eje. Tras desatar la Brilkier, guerra relámpago, desde Polonia hasta Francia, Hitler contempla el Canal de la Mancha, obstáculo tras el que se encuentra su siguiente objetivo, la ciudad de Londres. Mientras ordena el inicio de los preparativos para la Operación León Marino, Hitler libera sus manadas de lobos desde los ocupados puertos franceses de Brest, Lorient, Saint-Nazaire y La Rochelle, con el objetivo de asfixiar al Reino Unido, destruyendo sus rutas de suministro marítimo. Los puertos de la costa occidental francesa ofrecían a los submarinos alemanes una salida estratégica al corazón del Océano Atlántico. Allí los sumergibles germanos actuaron impunemente contra los convoyes aliados, en lo que se conoció como Tiempo Feliz, hasta 1942, año en el que los aliados perfeccionaron el uso del sonar, el radar y las cargas de profundidad. A partir de este momento, la península ibérica había ido ganando importancia en los planes de Hitler y veía a España como un posible aliado para acabar con el dominio británico en los océanos. Una alianza con Franco ofrecía la posibilidad de atacar Gibraltar por tierra y poner un candado en el Mediterráneo para la Royal Navy. Esta idea llevó a Fugger a tratar de convencer al dictador español para que entrara en la guerra del lado del Eje. La entrevista de Endaya entre Franco y Hitler, celebrada en octubre de 1940, no cambió mucho las cosas. Franco permanecía en su ambigua neutralidad,
pero autorizaba el uso de los puertos españoles en el Atlántico por parte de los submarinos de la Marina de Guerra alemana. También autorizaba el reclutamiento de una fuerza expedicionaria de voluntarios que combatiría en Rusia al lado del Tercer Reich. Fue conocida como la División Azul. El almirante Karl Dönitz, máximo responsable de la guerra submarina del Tercer Reich, formuló la estrategia puesta en práctica con éxito en el Atlántico, el ataque en manada o Rudelslategik, que quiere decir naturaleza de la táctica, en la que un gran grupo de submarinos o Rudel ataca un convoy. Los mercantes ingleses, víctimas habituales de esta táctica, popularizaron el término inglés Wolf Pack o manada de lobos. De igual forma, las formaciones de submarinos alemanes atacaban coordinadamente las rutas de convoyes en medio del Atlántico, causando estragos en las líneas de suministro aliadas durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial, época en la que los mercantes aliados navegaban sin escolta. El submarino alemán tipo 7C fue el sumergible más utilizado por la Kriegsmarine en las operaciones de acoso de las rutas de suministro aliadas. Lejos de los puertos aliados y fuera del alcance de los aeródromos, el Atlántico Central se convirtió en un campo de tiro de buques mercantes para los silenciosos submarinos. Entre junio y noviembre de 1940 hundieron 1.600.000 toneladas de barcos y suministros vitales para el esfuerzo de guerra británico. En previsión del apoyo logístico necesario para desarrollar la guerra submarina en el Atlántico, el alto mando de la Kriegsmarine había ordenado el despliegue de buques cisterna y barcos mercantes en puertos estratégicos, puertos de la costa atlántica española antes del estallido de la guerra. Entre 1940 y 1942, hasta 23 submarinos alemanes utilizaron los puertos españoles para abastecerse gracias a los barcos mercantes amarrados allí previamente. El inicio de las hostilidades ofreció la excusa perfecta a los mercantes alemanes para permanecer anclados en los puertos gallegos y servir como buques suministros para los submarinos. Los mercantes alemanes Max Alberts, fondeados en la ría de Ferrol, y Wessel, anclado en Vigo, ofrecieron el apoyo logístico a las tripulaciones de los sumergibles alemanes que volvían del combate en alta mar. Estos barcos suministraron combustible, torpedos, raciones de comida y agua a los sumergibles, pero los españoles también asistieron a los alemanes heridos, además de colaborar en reparaciones de emergencia, como la que tuvo lugar en Ferrol, en el propio puerto de Ferrol, el 12 de junio de 1942, tras haber resultado averiado en una incursión de bombarderos navales aliados
submarino alemán U-105 fue remolcado por el personal de la Armada y puesto en dique seco para su reparación. Después de su puesta a punto, volvió al puerto francés del Oriente, del que había partido originariamente. Como veis, la historia gallega durante la Segunda Guerra Mundial tiene muchas, pero que muchas aventuras que la gente desconoce. Lo dicho, Galicia, sin duda alguna, fue muy, pero que muy importante en el mayor conflicto mundial de la historia. La semana que viene, como os he comentado, Simón Casal estará con nosotros. Lo entrevistaremos, director de la película Lobos Sucios, que os recomiendo que la veáis y en la que, sin duda alguna, se retrata la época de la que estamos hablando a las mil maravillas y cómo Galicia estaba presente en ella. Vamos a hablar ya con mi compañero Fran sobre el programa de este fin de semana pasado. Espero que os haya gustado y espero que estéis aprendiendo muchísimo sobre una historia que no podemos olvidar. Seguimos y vamos ya a hablar del directo misterio de este sábado pasado. Bueno, y llegó el momento de hablar sobre el programa de esta semana. Programa que, bueno, especial aislamientos, primera parte. Tenemos más para este próximo fin de semana. Muy buena acogida ha tenido el programa, lo cual nos ha gustado mucho. Vuelven los amigos mexicanos a seguir el programa fielmente. Y bueno, tengo aquí a mi compañero de batallas, a Fran, que vamos a comentar con él un poquillo el programa. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, 3 aislamientos hemos puesto. Creo que... Bueno, vamos a empezar por el primero que tenemos, que es el de las Salinas de Uyó. Que bueno, ese hubo casi que ponerlo entero por esa conversación, esa voz que se nos cuela, que no eres tú, cuando te estoy preguntando a ti a través de los micros, de los walkies, y bueno, lo que te sucede a ti. Yo, personalmente, en mi parte del aislamiento, que lo voy comentando en cámara, pues sí que escucho hablar a alguien, lo comento. Un silbido, escucho, lo comento. Pero lo que más me sorprendió es hacerte a ti varias preguntas con los walkies y escuchar que en aquel momento pensé que me contestabas. Pero escucho durante 2 veces, escucho la misma respuesta y no eras tú. Yo sinceramente no sé si tú me escuchabas a mí por el walkie. Pues no, la verdad que no te escuchaba. Él tenía el walkie colgado del cinturón y de repente empezó a pitar, empezó a hacer sonidos como si cuando lo apretas para hablar. Uh-huh. Pero yo en ningún momento lo estaba tocando.
después fue cuando te hablé, que me dijiste que habías oído a alguien hablar por el walkie, pero yo no era. Y después se apagó. Dio 2 pitidos más y se apagó, y ya no volvió a funcionar. Sí, es cierto. De esto último no me acordaba, pero vamos, se escucha clarísimamente en el programa que emitimos en aquel momento y en la parte del aislamiento que emitimos este pasado fin de semana. También te pasaron cosas a ti, que de hecho salimos cada uno del lugar en el que estábamos haciendo los aislamientos y nos encontramos a mitad de camino, porque a ti también te sucedió algo. Sí, la verdad es que las Salinas de Uyó, a pesar de ser un sitio de una belleza fantástica, es un sitio en el que no me gusta nada hacer aislamientos, porque te sientes observado, te sientes como si no estuvieras solo en todo momento, ¿sabes? Es una sensación muy, muy extraña y no, la verdad es que no estuve tranquilo en ningún momento. Sí, bueno, es del primer aislamiento que tanto tú como yo nos vamos. Sí, la verdad que no es un sitio, mira que estuvimos en un montón de sitios con que a priori pudiera ser que diera más mal rollo, pero no, la verdad es que no me gusta nada hacer aislamientos ahí. Hemos vuelto, de hecho está el programa subido en la primera temporada, porque un par de senderistas, una pareja de senderistas, nos escribió que habían visto el programa y que justo donde tú estabas realizando el aislamiento vieron una sombra. Sí, nos habían dicho que caminando por allí, justo en la puerta, en la puerta en la que yo estoy, vieron asomarse una sombra, y cuando fueron a ver allí no había nadie. Por eso volvimos. ¿Qué sentiste, Fran? Pues lo que te digo, es un sitio que no te deja estar tranquilo. Te sientes observado, estás haciendo un aislamiento y notas que hay alguien allí, que te están observando. Y es una sensación, la verdad, que muy desagradable. En esa ubicación, en esas Salinas de Uyó, aparte de la explotación de salinas, en cierta parte de la historia hubo también monjes. No sabemos si está relacionado con eso, si no sabemos de ningún suceso trágico que ocurriera en ellas, pero no sé si es por la cantidad de metros de bosque, de metros de edificio, ese túnel que no hemos podido entrar en él, que en teoría era para llevar el agua, no sé, sí que tiene algo rarísimo. De hecho, la segunda vez que fuimos, que llevábamos a uno de los seguidores de nuestro programa, Fran, se llama también, hubo un lugar al lado del edificio en el que tú realizaste el aislamiento, un olor que provocaba náuseas. ¿Te acuerdas? Sí, aparte era en una zona muy, muy localizada, y fue curioso porque nos vino ese olor y de repente desapareció. Sí. No volvió a oler más. Sí, correcto. Y sabemos por gente especializada en esto que nos lo ha comentado, que esos olores no quiere decir nada bueno de la presencia o lo que sea que hay ahí. Pero es que no hemos encontrado ningún suceso, como hemos dicho, que haga pensar que haya sucedido algo malo. De hecho, es uno de los lugares en los que pensamos que había muchísimas posibilidades de no tener resultados. Sí, pero a veces, como nos tiene pasado muchas veces, ¿no? Que vas pensando que no vas a encontrar nada y al final pues te llevas una sorpresa. Sí. Nos ha pasado en otras ocasiones, correcto. Vamos a hablar de otra de las partes
de esta primera parte, valga la redundancia, de aislamientos. Hablamos de los talleres de la ETEA. Ahí tú hiciste un aislamiento en uno de los despachos que se conserva en perfecto estado. Me acuerdo que dijiste, aquí no ha sucedido nada. Efectivamente no encontramos nada. Pero en ese pasillo en el que lo hago yo, lo hice ahí porque, no sé si te acuerdas, noté cómo me acariciaban el brazo. Y ahí decidimos hacerlo. No sé si te acuerdas de ese momento. Sí, además habíamos escuchado varios golpes. Ahí, correcto. De hecho, durante el aislamiento escuché varios golpes. Entramos antes del aislamiento, cuando lo estábamos preparando, nos metimos en 2 salas porque escuchamos golpes. Simplemente por si había un perro, si había algo, que hay vigilante de seguridad fuera del edificio, alejado del edificio, pero si hubiera entrado alguien, me imagino que nos hubiera avisado. Y esos golpes eran constantes, eran como hechos a querer, como, no sé, eran golpes en las puertas, golpes en hierros que había allí en las otras habitaciones, chatarra que había, no sé, pero un edificio que precisamente los que sí que tienen su historia son 2 edificios que hay situados al lado y que estamos pendientes de los permisos para ir a pasar ahí unas noches y grabar, pero en este, en teoría, no debería de pasar nada, y sucedió solo en ese pasillo. Sí que hay un habitáculo con un camastro y como si fuera, no sé, no es una celda, pero algo para, no sé, ahí alguien dormía. Sí, de hecho hubo un momento que dejamos las cámaras y las grabadoras grabando y nosotros salimos del edificio. Y después en las grabadoras salieron muchísimos golpes, arrastrones y demás. Y ahí sí que estaba vacío el edificio, tienes razón. Sí, de hecho no había nadie, o sea, nosotros nos fuimos al otro extremo del patio. Sí, fuimos con el vigilante precisamente a comentarle lo que estaba sucediendo dentro del edificio, ya aprovechamos, y él nos contó unas historias de los otros edificios, que bueno, esas ya las contaremos en el momento que tengamos los permisos para grabar en ellos. Pero, no sé, los conocidos como los talleres de la ETEA, es un edificio que hay un zumbido constante por un transformador que no entendemos porque no hay luz. No, pero deben tener, a lo mejor tiene entrada de corriente, entonces pues hará un poco de ruido, pero no justifica los golpes que escuchamos. Por supuesto, esos golpes no son justificados, ni que yo sintiera como me tocaban ni nada. Y de hecho es otro edificio en el que subes las escaleras, recorres todas las oficinas y todo y dices, no sé, aquí no pasará nada, pero es ese pasillo y ese camastro, esa habitación con el camastro al final de ese pasillo, que es básicamente donde grabamos todo, porque sabíamos que ahí íbamos a recoger algo y, una vez más, no tenemos explicación. Pues no, la verdad, en teoría no tendríamos que, de esos lugares que a priori no tendríamos que grabar gran cosa y al final sí, pues todos esos golpes, esos arrastrones, fue bastante curioso, la verdad. Sí, y bueno, vamos a hablar de esa última parte de este primer programa de aislamientos, en el que fue el primer programa en emisión de Directo Misterio, que fue la antigua prisión provincial de Ourense. Allí fue, como se dice aquí en Galicia, chegar y encher, llegar y conseguir datos. Ese habitáculo en el que escuchamos golpes, no le hicimos caso porque era un habitáculo pequeño, y cuando entramos vemos manuscritos y velas negras, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. De hecho estaba al final de aquella famosa escalera de madera lo que escuchábamos era pasos subiendo la escalera, correcto. No eran golpes. De hecho era la única escalera de madera que había en todo el edificio. Sí. Y se oían los pasos claramente. Sí. Eso es lo que escuchábamos, los pasos. Luego tenemos psicofonías, que haremos especial psicofonías también, en el que se escuchan cerrar celdas, perros, conversaciones.
ya digo, haremos igual que hacemos especial aislamientos, haremos especial psicofonías que hemos grabado. Conversaciones nítidas, nítidas, y solo éramos 3 personas en la prisión y estábamos juntos. Sí, de hecho se escucha, incluso hay un sonido muy curioso que es como si fuese viento o lluvia. Y era una noche de verano en la que ni llovía ni hacía nada de viento. De mucho calor, sí. Sí, sí. Y no sé exactamente, no sabemos la historia de la prisión. Sí, hubo gente muy conocida en esa prisión y todos, no hay más que buscar en Google y ya te pone quién estuvo ahí, para qué se usó una antigua cárcel en la que estaban mezclados hombres y mujeres, y luego se hicieron una al lado solo para mujeres. El alcaide, su vivienda, que sale y se ve clarísimamente lo que nos pasa con la cámara de visión nocturna en la vivienda del alcaide, que hay una foto, no me acuerdo si la hiciste tú, si la hice yo, de esas con flash totalmente oscuras, que se ve entrar una nube en la habitación, y en ese mismo momento la cámara de visión nocturna graba como el papel de las paredes, que está medio suelto, sin haber ninguna corriente, si no se estaría moviendo continuamente el papel. Según avanza esa nube, va moviéndose por el pasillo adelante. No sé si lo recuerdas, porque quedamos alucinados tú y yo, porque lo estábamos viendo a través de la cámara de visión nocturna y dijimos, no puede ser. Sí, de hecho, estábamos quitando la foto y vimos esa esfera entrar hacia el pasillo. Correcto. Y después ya fue cuando vimos el papel de la pared moverse. Sí. Y bueno, y ahora lo que vamos, porque esto va de aislamientos. Creo que es la primera vez, antes te comenté que la primera vez que huyes de uno, pero solo hay que verte la cara cuando te pasa lo que te pasa. ¿En dónde? En la morgue. En la morgue fue el aislamiento de Fran. Y bueno, cuéntanos, Fran. Bueno, ahí estaba totalmente a oscuras. Lo único que veía era el pilotito rojo de la cámara, nada más. Y de repente noté como algo muy frío y con peso, o sea, no era aire que hubiese pasado, pesaba. No hay más que verte la reacción. Sí, noto como me toca el brazo izquierdo, aparte de manera muy localizada. O sea, si fuese aire, que no tenía por dónde entrar, y si fuese aire lo notaría pasar, pero fue algo muy frío y que pesaba, que me tocó el brazo izquierdo. O sea, totalmente claro. O sea, sí, fue una sensación que en mi vida había sentido. Y bueno, ya digo, solo hay que verte cómo giras. Aparte de estar tranquilo, giras, pero vamos, de una forma... Sí que notabas ya algo desde hacía tiempo, ¿no? Notabas, es un lugar que sabíamos que era la morgue, pero es un lugar que es pequeño, pero... yo creo que aunque no supiéramos lo que allí pasaba en la prisión, el respeto nos lo iba a dar igual. Sí, yo de hecho, si te fijas en el vídeo, me giro varias veces hacia el lado izquierdo, porque notaba algo. Y después fue cuando noté que me tocaban. Y siempre es hacia ese lado. Sí. Y tú no llegaste a ver nada de frente ni nada, sentiste eso. Sentí simplemente que me tocaban, pero aparte fue muy claro que me tocó algo. Pues estos son los aislamientos de Directo Misterio. Tenemos muchos más, que bueno, ya esta semana veréis una segunda parte de aislamientos, y habría que hacer, a ver qué te parece, Fran, algún aislamiento, pero hacerlo en directo a través de nuestro canal de YouTube. ¿Qué te parece? Sí, eso estaría muy bien. A ver si la gente se va animando y se suscribe y podremos emitir en directo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no, solo lo podríamos hacer a través de Instagram, y nos gustaría que quedara ahí. Bueno, igual a través de Instagram también hacemos algo similar, pero bueno, estaría bien que la gente se vaya suscribiendo, que la acogida que ha tenido este primer especial de aislamientos ha sido increíble. Nuestros amigos centroamericanos, sudamericanos, Estados Unidos, Fran, que ya vuelven a estar enganchados al programa. Pues a ver si mejora un poco el tiempo, porque estamos con lluvia, inundaciones y demás, y podemos salir a grabar ya.
Sí, eso es cierto. Claro, hay que recordarlo, que volverá a haber investigaciones nuevas y demás. Lo que pasa que llevamos hoy se cumplen 30 días de lluvia seguido, Fran, en la Comunidad Gallega. Sí, de hecho está habiendo unas inundaciones tremendas, hay sitios que están totalmente destrozados por la lluvia y bueno, a ver si mejora un poco. Si no, esto cansa, la verdad, tanta lluvia. Directo Misterio también tiene que ver con la actualidad y esta vez nos ha pasado lo que nos ha pasado. Queremos ofrecer programas grabados recientemente, pero está claro que igual ahora tenemos que plantearnos grabar durante todo el verano, Fran. Sí, por lo menos los máximos programas que podamos, por si pasa otra vez algo así. Pero bueno, que tenemos ahí material para seguir ofreciendo a nuestros seguidores. Bueno, Fran, que este sábado nuevo programa de aislamientos lo veremos y el próximo miércoles volvemos a hablar sobre ellos y bueno, tendremos, como dije antes, la entrevista a Simón Casal, director de la película Lobos Sucios, que nos hablará de cómo el wolframio, los nazis, los espías y la gente de Galicia sacaba ese mineral cumpliendo hasta penas dentro de esas minas. Fran, que hablamos para la semana. Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Y bueno, después de estos comentarios sobre los aislamientos de este primer programa, vamos a ir despidiéndonos. Recordaros que nos sigáis a través de esas redes sociales, mandarnos correos, ubicaciones de lugares con magia y que sin duda alguna allí estará Directo Misterio para hacer investigación. Muchísimas gracias a todos, soy Carlos Soya y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Directo Misterio y nos escuchamos el miércoles en un nuevo Directo Misterio Podcast. Como todas las semanas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.